Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este evento que consiste en la socialización de la encuesta que hicimos a varios de los conductores que cargan alimento en Porcicultores APA. Es importante comprender que lo que queremos es tener conocimiento de cómo estamos y para dónde vamos. ¿En términos qué? En términos sanitarios, teniendo en cuenta enfermedades que son importantes en la producción porcina. Entonces, como les venía comentando, la importancia de las enfermedades en la producción porcina, el aspecto sanitario, lo que implica movilizar los cerdos a la planta de beneficio, lo que es un buen proceso de aseo y desinfección de los vehículos. ¿Para qué? Para el control de enfermedades. Yo creo que en el tiempo varias personas podemos recordar lo que fue el aspecto del PET, donde en varias de las plantas de alimento empezaron también a hacer desinfección. Aquí en Porcicultores APA esa práctica no se levantó, ¿sí? Y con aspecto de la pandemia, pues digamos que también se tuvieron en cuenta aspectos que fortalecieron esta buena práctica de bioseguridad. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Julián Hidárraga, es de Por Colombia, quien nos va a dar un aporte sustancial. Y lo que vamos a hacer al final es socializar cómo nos fue con la encuesta. ¿Listo? Esperamos que sea de todo su agrado. Por favor, las personas que están conectadas en línea, Alejandra va a estar tomando registros de las personitas que están en línea, entonces por favor pongan el nombre de la granja, la accionista, y para tener pues como toda la información de su asistencia. Muchísimas gracias. Voy a darle paso a Julián. ¿Me escuchan? Sí, ahí ya te escuchan, porque está aquí activado, si no lo desactivo. Ahí lo activa, ahí listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como les dijo Jessica, mi nombre es Julián Hidárraga, yo soy zootecnista, trabajo en Por Colombia, soy asesor de inocuidad y productividad y también pues en estos momentos tengo el cargo de atención al afiliado acá en la región de Antioquia. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema que normalmente se descuida mucho en la granja o somos muy tranquilos con esta temática, que es la bioseguridad. Enfocados. La decisión de Panamá de solo permitir el ingreso de 500 migrantes por día. Muchos optan por... ¿Escúchame bien ahí? Más de 50 migrantes han muerto mientras cruzaban entre Panamá y Colombia. Médicos de frontera. Bueno, entonces enfocados principalmente en la bioseguridad de transporte. Bueno, entonces, definición técnica de bioseguridad: conjunto de medidas de manejo preventivo y sanitario que controlan o gestionan los peligros de la vida y de la salud, cuyo objetivo es prevenir y minimizar el ingreso y salida de agentes infectocontagiosos en las granjas porcinas. En resumen, entonces, son medidas para evitar la entrada y salida de enfermedades y de cosas patógenas como virus, parásitos, hongos y bacterias. Entonces tenemos dos tipos de bioseguridad: bioseguridad externa y de bioseguridad interna. Entonces la externa son las medidas que van a impedir la entrada de patógenos a la granja, esta se llama bioexclusión, y la interna son las medidas que van a impedir la salida de patógenos que ya tengamos en la granja, que esa es biocontención. ¿Por qué es tan importante la bioseguridad? Y que estemos muy enfocados con este tema, porque pues, nos va a traer beneficios económicos. Ahora miramos por qué. Vamos a tener sanidad animal y sanidad humana, la granja va a estar sana, vamos a generar confianza
con los productores y con nuestros clientes. Vamos a tener seguridad alimentaria, pues como ustedes se dieron cuenta hace un tiempo, pues el problema que hubo en China con la peste porcina africana, que se quedaron sin animales, les tocó importar, pues lo mismo sería acá. Por eso es importante lo de la seguridad alimentaria. Mantener nuestra capacidad de producción, también importante, mantener que nuestras granjas siempre tengan un óptimo nivel de producción. La inocuidad de la carne y sus derivados, entonces necesitamos proteger la salud del consumidor, de los que van a consumir el producto final, y aumentar la calidad del producto. Bueno, impacto en la producción. Aquí les voy a mostrar una tabla, de pronto es conocida por muchos en el medio, que son los impactos que puede tener distintas enfermedades al entrar a una granja y el daño que pueden hacer en la parte económica. Entonces, si miramos, por ejemplo, una APP, una rinitis atrófica, neumonía, que una fase aguda, pues la fase más brava de la enfermedad puede durar de 12 a 15 semanas, 8 a 26, donde tenemos aumento de porcentaje de muertes en los lechones del 30 al 30%, del 1 al 5%, cuando miramos el PIRS o disentería, por ejemplo el PIRS que miran a un aumento de la mortalidad del 5 al 30%, y en la parte crónica mantener una pérdida de un lechón por camada. Cuando ustedes multiplican eso al año, ahí ven el hueco que les puede hacer económicamente. Lo mismo un pez con una mortalidad de una banda completa o casi toda una banda, el daño que puede hacer para la economía de la granja y del productor. Eso puede quebrar una granja o hace que dejen de ganar el dinero que deberían de estar ganando. Entonces, por eso es tan importante cuidar la bioseguridad para evitar la entrada de estas enfermedades. Entonces, beneficios de la bioseguridad, pues reducir enfermedades. Si tenemos una granja biosegura, no entran enfermedades a la granja, reduce la mortalidad, va a reducir zoonosis, entonces prevenimos los riesgos de que transmitamos enfermedades a los empleados de la granja, reducimos medicación. Si tenemos menos medicaciones en la granja, menos aplicaciones de antibióticos, de tratamientos, de vitaminas, eso pues nos va a mejorar los costos, vamos a mejorar parámetros, aseguramos la calidad de la granja y mejora en costos de producción. Todo eso nos lleva a tener una mayor productividad. Entonces, cuando empezamos a mirar el tema de bioseguridad, pues está el sistema de la granja, que es lo que tenemos que analizar, las entradas y las salidas que tiene una granja cuando la vemos como sistema. Entonces, entradas tenemos el aire, el agua, alimento, personas, suministros, material y otras cosas que entren a la granja, que eso es lo que tenemos que controlar, qué está entrando a nuestra granja y lo tenemos que manejar de la mejor manera. Lo mismo la parte genética, lo que es el semen, los machos, los reemplazos, también qué calidad de animales estamos entrando, cómo los estamos entrando, y tenemos los desechos, los residuos hospitalarios, material reciclable, cadáveres, subproductos, y el producto final, que son los reproductores, las genéticas, cerdos comerciales para planta y las descartes también para planta. Ya como agentes contaminantes, que son los que entran al sistema, pues tenemos personas, animales. La charla de hoy está enfocada a transporte, por eso les tenemos señalados, hay vehículos, los implementos, el aire, el agua, la comida, equipos. Todos estos implementos son cosas que pueden representar una brecha en la bioseguridad y puede representar ingreso de una enfermedad a la granja. Por eso tenemos que estar atentos con todo lo que entra y todo esto debe ser controlado. Las vías de diseminación de las enfermedades, entonces tenemos dos, que es la directa y la indirecta. La directa es el contacto directo entre los animales, ya sea por fluidos corporales, las lesiones, los aerosoles como toses, estornudos, etcétera, el contacto con heces fecales, con el semen, con estornudos, o la indirecta, que es la que involucra un portador, o los vómitos, que son los equipos, vehículos, alimento contaminado, personas, los vectores como las aves, los roedores, los perros, los gatos. Por eso es importante, como les digo, todo tiene que estar controlado y en todo tenemos que tener un buen manejo en bioseguridad. Entonces, cuando ya empezamos a mirar ejemplos de lo que significa una brecha en la bioseguridad y lo que esto puede representar, pues tenemos... No pasa. La diarrea epidémica porcina, lo que mencionó ahora Jessica.
Entonces, la enfermedad viral que afecta a cerdos de todas las edades puede causar morbilidad y mortalidad hasta del 100% en los lechones de la primera semana de vida. Estas son imágenes que no son nuevas para los que están en el gremio de la porcicultura, de lo impactante que es poder ver los lechones empezar a morirse totalmente deshidratados, el vómito en las hembras, las diarreas tan bravas que se pueden presentar. Entonces, los signos clínicos en los lechones, la diarrea acuosa, deshidratación, mortalidad entre el 80 al 100% de los lechones lactantes. Quizá acá en el país no fue tan grave, no hubo mortalidades en algunas granjas tan tremendas como estas del 100%, pero el mero hecho de que una mortalidad se suba al 30, al 40, al 50%, eso es demasiado dinero para un productor. En Levante y Ceba, pues ya tenemos las diarreas, anorexia, depresión, alta morbilidad, pero baja mortalidad. Lo que esto significa, pues, pérdidas ya en el tema de parámetros en la parte productiva, que los cerdos no van a ser igual de eficientes. ¿Me la pasas, por? Como les decía, signos clínicos, tenemos el vómito, diarrea acuosa, pérdida de apetito en los cerdos de todas las edades, altísima morbilidad, es altamente contagiosa y mortalidad en lechones recién nacidos. Ahí pueden ver imágenes de lo que es el pez, una diarrea tan acusada en la granja, la mortalidad que se da, entonces empieza desde hasta el quinto día, pueden ver cómo pueden quedar los lechones, se los lleva rápido, y esta es una imagen muy impactante, es demasiado gráfica, pero eso es lo que puede llevar una brecha en bioseguridad. Una falla en bioseguridad puede llevar a esto, a tener una pérdida de ese tamaño. La transmisión es directa, puede ser directa, fecal oral, de cerdo enfermo a cerdo sano. ¿La pasas, por favor? O transmisión indirecta, que tenemos el calzado, las personas, objetos, las camas en los vehículos y los vehículos del transporte como tal, que es, como les digo, el tema que vamos a recalcar ahora. ¿Me la pasan? Bueno, con la bioseguridad, entonces tenemos que ser muy juiciosos, tenemos que controlar todo el tema de vehículos, los que traen animales, los que traen alimentos, los particulares que llegan a la granja, que no deberían entrar particulares ni personas ajenas a la granja, la ropa y las personas, overoles, bota y calzado, el equipo, que son las maquinarias, las herramientas, los comederos, el que llega a hacer la reparación, el que viene, el que va a la granja a hacer los arreglos, todo esto tiene que estar controlado y desinfectado. El agua y el alimento, qué calidad de agua y qué calidad de alimento y cómo está entrando el alimento a las granjas. Y las reemplazos, los reproductores, de a dónde estamos entrando el material genético de nuestra producción. Como contexto, esto es parte de un artículo en los primeros años, el 2013-2014, en los Estados Unidos resultaron pérdidas de aproximadamente 7 millones de lechones. Esos fueron 7 millones de gordos que dejaron de salir a mercado. Y varios factores, incluido el transporte, han contribuido a la introducción y diseminación del PED. Entonces, cuando se le hizo seguimiento a estos vehículos, a las unidades de transporte en los sitios contaminados de PED, pues se vio que los vehículos eran uno de los principales factores para la contaminación y diseminación de la enfermedad. Ahora el PIRS, que es la enfermedad que está haciendo tanto daño, por ejemplo, en el norte antioqueño. Entonces vemos los signos reproductivos, lo grave que es porque nos empieza a afectar las hembras, empezamos a ver los abortos, los lechones débiles, los signos respiratorios ya en la línea de producción, los animales quedados, las disneas, las mortalidades. La transmisión, pues tenemos la transmisión directa, que es por contacto de animal a animal, de la mamá a los lechones. La transmisión vertical, que es la transplacentaria, pues la hembra se contagia, nos va a contagiar los fetos o los animales todavía en el útero, y vamos a tener pues ya la muerte fetal o los lechones débiles. Y tenemos la transmisión indirecta, que son los pómites, los vehículos, los tengo ahí señalados otra vez, y tenemos los vectores, que tenemos los insectos, los roedores, las aves, sustancias como el agua, el estiércol y los aerosoles. La mayoría de todos estos
de todos estos medios de transmisión los podemos controlar. El productor puede hacer algo para controlarlos. Vías de transmisión y reservorios. Entonces, para el PIRS tenemos vías de transmisión, pues está importante la localización de la granja por el tema de los aerosoles. Los animales infectados también son un reservorio, el personal infectado, el personal sucio o mal desinfectado, el alimento, transporte contaminado, vuelvo y se los tengo señalado ahí. También es un reservorio las vísceras y pues todo el material que entre a la granja, que no esté bien desinfectado y bien aseado, también representa riesgo. Entonces, ¿cómo empezamos con el tema de la bioseguridad? La bioseguridad es principalmente prevención. En eso es lo que nos tenemos que enfocar, en prevención y en reducción de riesgos. Entonces, ¿qué medidas de prevención que nos impiden la entrada y salida de patógenos? Ahí podemos ver en las imágenes, pues tenemos un embarcadero exterior que no permite que el carro se arrime tanto al vehículo, tenemos los arcos de desinfección, pues ahí tenemos la foto, una granja lo más retirada posible, una granja completamente aislada, la granja con el aviso de prohibido la entrada de personas no autorizadas, la cerca perimetral, cercas vivas alrededor de nuestra granja. Todas estas medidas, ninguna sobra. El cerco perimetral, que es la separación física del perímetro de la granja, importantísimo, ojalá con vegetación, que tengas las puertas o los portones siempre cerrados en la granja, que no pasen abiertas invitando a la gente a entrar, a vendedores, a desconocidos, evitar el ingreso de otros animales, no deben de haber otros animales dentro de la producción, dentro de la granja. Ojalá que no esté el perro, que no esté el gato, que los pajaritos, y la implementación de mallas antipájaros. En muchas granjas, se los digo desde mi trabajo de campo, uno llega que no tiene la malla antipájaro, es que yo no tengo pájaros en la granja. Yo no tengo ese problema, aquí no se meten. Claro, entra uno a la granja y encuentra una o dos tortolitas. Que el problema no es significativo, pues porque no, eso en impacto en concentrado no nos va a hacer tantos daños, pero para un vector de transmisión de enfermedad, una falla como un pájaro que se entre al galpón, puede entrar la enfermedad, puede entrar el PIRS, puede entrar la enfermedad que sea la granja. Entonces, por eso es la importancia de las mallas antipájaros. No tanto para evitarle al pájaro como plaga que se me va a comer todo el concentrado, sino el pájaro como vector que me va a transmitir la enfermedad. Y lo mismo de lo de los animales. Está bien que tengan en la vivienda el perro, que tengan el gatico en la vivienda o máximo en el parqueadero de la casa, pero dentro de la granja, que entra uno también con productores a la granja y con el perro detrás. Me ha tocado el perro brincando al corral de preseo, a saludar a los lechones. Eso es una brecha en bioseguridad importantísima. Entonces, los animales domésticos afuera de la granja. El embarcadero perimetral. Ojalá el embarcadero esté para el exterior de la granja, que si el carro va a entrar a embarcar, a cargar animales o a descargar concentrado, el embarcadero esté como en la parte inicial de la granja, que el camión no le toque recorrerse o pasar por todo el lado de la granja para llegar a cargar animales. Entonces, el embarcadero debe estar en materiales de fácil limpieza y desinfección, pues ojalá en cemento, metálico. Ya el embarcadero de madera está mandado a recoger, no permite una buena desinfección. Los camiones deben llegar al embarcadero limpio, sin materia orgánica. El embarcadero debe estar lo más lejos posible de los galpones y ojalá con una reja o que no permita el ingreso y salida de personal y de animales. Importante, ya se los mencioné, el aseo y la desinfección después del cargue y del descargue. Siempre que se cargue y se descarga, se lava bien y se desinfecta el embarcadero. La separación clara de las zonas. Entonces, el filtro sanitario en la granja para las personas. Tenemos que tener bien delimitada la granja, la zona sucia, la zona intermedia y la zona limpia. Y que estas zonas se respeten, que no se presenten violaciones, que voy a salir por un papel afuera, entonces me la voy a brincar porque ya estoy bañado. No, el que pasó de la zona limpia a la zona sucia, se baña. O si no hay baño, porque no hay duchas, si va a haber el baño danés, que es el lavado de manos, el cambio de ropa, al menos respetar las zonas, que los implementos de la granja, la ropa, no salgan de zona limpia a zona sucia o a zona intermedia, y que si van a volver a ingresar, se pasen por el debido proceso de aseo y de desinfección. Entonces, en el embarcadero, debe ser la misma idea del filtro sanitario. Tenemos que tener identificada en el embarcadero lo que es la zona limpia
una zona intermedia y una zona sucia. Animal que llegó a la zona sucia no se debe devolver a la granja. Eso hay que evitarlo al máximo, por eso hay que manejar buenos implementos, tener las rejas, tener las puertas cuando estamos embarcando. Se echó al camión el grupito de 5 o 6 cerditos, se cerró la puerta, se montaron y así se evita que un animal de estos se devuelva dentro del galpón. Ya lo que salga al embarcadero se considera que salió de la granja, ya está en zona sucia. El transporte de alimento, otro punto importante y es un factor grande de riesgo. El parqueo de los camiones debe ser afuera de la granja, lo ideal. La bodega debe estar sobre el perímetro de la granja, que el camión no tenga que recorrerse toda la granja y llegar casi hasta el final, pasar junto a las parideras, pasar junto al preseo, para llegar a una bodega que está al otro extremo de la granja. Lo ideal es que lo primero sea la bodega, ahí llegó el camión y ahí se descargó. Los conductores no deben de entrar a los galpones. Pasa mucho en granja que el conductor entra, saluda, se asoma a las ventanas, habla con los operarios, es como de la casa. No falta el que se mete a la granja a chismosear con los muchachos. Entonces el conductor no se debería ni bajar del carro. Y si se baja del carro, pues con las debidas medidas de bioseguridad, ojalá con su dotación, que se verifique que el hombre se desinfectó, que se lavó las manos, que se cambió de ropa, que la cabina llegó limpia. El registro de ingreso de los vehículos también importante. Tenemos que mantener una trazabilidad de qué es lo que nos visita en la granja. Durante el transporte hay que evitar el contacto con otros vehículos que transporten cerdos. Ojalá evitar los paraderos donde se reúnan camioneros y que estén carros con cerdos ahí parados, y utilizar un transporte independiente dentro de la granja. Y ojalá si vamos a hacer movimientos de nuestros animales en la granja, pues evitar que sea un vehículo externo, ideal pues un vehículo propio o al menos bien desinfectado, de confianza. La bodega, también el acopio de alimento es importante. Entonces almacenar sobre estivas alejados de la pared para evitar los roedores, evitar las humedades. Estos son vectores de transmisión de enfermedades. Implementar protocolos para el manejo de alimento en las bodegas, manejar una buena rotación, manejar un buen aseo y desinfección en las bodegas, que cada vez que la bodega ya forma, se lave, se desinfecte, se le haga un aseo, no que la bodega sea el telarañero más impresionante, las cucarachas, los insectos, y evitar el ingreso de vehículos que transportan el alimento al sistema productivo. Como le muestro la foto, la bodega al inicio de la granja. Factores de riesgo en el transporte. Tenemos el aseo y la desinfección del vehículo. Este es un factor importante. Los derrames de heces en las vías, ya que nunca estamos, siempre estamos muy expuestos a distintos factores. Los distintos ingresos que hay a la granja de los camiones. Muchos productores contratan terceros donde no se controla que estos transportadores a dónde han entrado, qué granjas han visitado. Las rutas de movilización. Pues las rutas de movilización aquí, los carros comparten prácticamente la misma ruta para los mataderos. Entonces, compartir rutas es un factor de riesgo alto. El ingreso a las plantas de beneficio, también un riesgo altísimo. Y el ingreso a las de concentrado. Entonces, para el manejo de camas, en lo posible evitar las camas. Eso es lo recomendado, no usar camas, para poder facilitar el aseo y la desinfección de los camiones, evitar la acumulación de materia orgánica y que nos facilite el lavado. Esto se vuelve un acúmulo de microorganismos patógenos. Entonces, ya entrando al tema de hoy, la higiene de los vehículos. ¿Qué tan juiciosos somos con la higiene de los vehículos que están moviendo el concentrado, los animales y que están entrando a nuestras granjas? Entonces, el transporte es una parte de la cadena de producción, por lo tanto debe estar acorde con las altas medidas de bioseguridad que se deben de manejar en las granjas. Plantas de beneficio y plantas de alimento. ¿De qué sirve uno tener en la granja una bioseguridad altísima, el mejor programa de desinfección, si me gasto millones de pesos en desinfectantes, en detergentes, en distintos productos para mantener mi granja lo más biosegura posible, pero cuando llega el camión, lo más tranquilo del mundo? No le hago control, no hay verificación, no sé cómo están lavando. Entonces ahí el boquete en la bioseguridad es del tamaño del camión. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar.
Pautas básicas para higiene y desinfección en el transporte. Todo camión, incluso la cabina, debe estar libre de estiércol, acerrín y lodo antes de desinfectarse, ya que los desinfectantes se inactivan o reducen eficacia en presencia de materia orgánica. Hay que seguir las instrucciones del producto, de la etiqueta, para utilizar la concentración adecuada, el rendimiento por área adecuado y el tiempo de contacto recomendado por el laboratorio. Y el secado ayuda a la inactivación de agentes patógenos y maximiza el beneficio de los desinfectantes. Entonces, 5 pasos básicos. Este es el resumen de todo: remover todo el estiércol y toda la materia orgánica, remojar con jabón y o desengrasante, idealmente con equipo generador de espuma, lavar a presión en lo posible con agua caliente, secar con equipos o dejar secar bien, y ahí sí entramos a desinfectar. ¿Qué se encuentra mucho en el gremio, en los lavaderos? Por lo general, no dejan secar el vehículo, se lavó bien, lo jugaron y de una echaron el desinfectante. Eso reduce la eficacia del producto. El tema de con un generador de espuma, que sí se use cuando utilizamos detergentes, pues cuando generamos espuma es que se va a garantizar el efecto del jabón. Al matar las bacterias, al dañar la pared de los virus y de las bacterias, la pared celular. Entonces, con un generador de espuma se garantiza que va a haber buen contacto del producto. Y son equipos que no son costosos para una granja o para un lavadero. Justo ahora estaba mirando en Mercado Libre un generador de espuma, un espumador, vale 400.000 pesos, casi industrial. O uno sencillo, para una pistola hidrolavadora, vale 120.000 pesos. Entonces eso es dinero que no es significativo para lo que representa la bioseguridad en los vehículos. Considere dejar periodo de inactividad de los camiones de acuerdo a los riesgos identificados. Ojalá descansar los camiones sería lo ideal, al menos lo desinfectamos y garantizar que el desinfectante va a hacer efecto. Supervise periódicamente el procedimiento completo de lavado y desinfección que se le hace a los vehículos. ¿Quiénes de los que están escuchando la charla se toman esa tarea de ir a supervisar los lavaderos donde están llevando los carros? O si sí se están llevando a un lavadero de verdad. Si el conductor, por ahorrarse lo que vale el lavado, porque me tocó vivirlo en una empresa donde trabajaba, que ellos se iban y los lavaban o en la casa o incluso ahí cerca de la granja, le echaban agua, restregaban y listo, ese era el lavado que le hacían al vehículo. Entonces, ¿quiénes de verdad supervisan qué es lo que se está haciendo? Y ser muy estricto con el camión que llegue a la granja. Un camión que llegue con materia fecal evidente se devuelve y que repita el lavado. Este camión no debe de ingresar a nuestra granja porque la pone totalmente en riesgo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de lavado de los vehículos para el transporte de los cerdos? Entonces, vamos a mirar el antes, el durante y el después. Limpie con cepillo o escoba la cabina. Hay que remover toda la basura y toda la materia orgánica que tengamos en la cabina y todos los residuos. Ojalá la cabina esté libre de decoraciones, de adornos, del peluche en la cabrilla, el peluche en la palanca de cambios, en el tablero, los muñequitos. Yo sé que a veces son los carros del tercero, pero todas esas cosas que ellos ponen por decorar su carro, que es entendible, pues todo eso representa un riesgo para la granja, porque eso no va a permitir un buen aseo y una buena desinfección. Retirar toda la materia orgánica y barrar residuos en la carrocería, enjuagar para maximizar el proceso. Hay que desechar todo lo que se recolectó y darle una buena disposición. No me sirve de nada en un lavadero donde se concentran un gran número de vehículos que lleguen y barran toda esa basura, todo ese estiércol, y eso lo recojan en un rincón del lavadero o en cualquier parte, donde todos los vehículos que entren sucios o que salgan limpios del lavadero se van a volver a contaminar, ¿cierto? Entonces ahí no se va a hacer nada. A ese material que se barre hay que hacerle disposición, ya sea compostarlo, darle disposición en las bolsas ahí fuera del lavadero, pero darle una disposición adecuada que no vaya a representar un riesgo después. Durante, entonces el área interior de carga del camión, en lo posible, la temperatura del agua debe estar entre 38 a 46 grados. El aumento de temperatura nos va a facilitar mayor desinfección. El cambio de temperatura también va a mermar la carga bacteriana.
Y los equipos para calentar el agua tampoco son costosos. Para el riesgo, ustedes vieron ahora lo que significa una entrada de enfermedad a una granja. Para el riesgo que significa esto, estos equipos no son caros. Aplique el jabón de acuerdo con las indicaciones del proveedor, que cubra bien toda la carrocería, ojalá usando el espumador. Esto nos facilita pues también la tarea y el contacto del jabón con todas las superficies. Hay que complementar esto con el cepillado, retirando todos los residuos de materia orgánica que aún estén adheridos a la carrocería, al interior y al exterior. No permitir que el detergente se seque sobre la superficie, pues si ya se cubrió la superficie, se dejó actuar un momentico, se procede a enjuagar bien. Enjuagar primero el exterior del camión, ojalá con movimientos verticales de arriba hacia abajo para no devolver el mugre, no devolver de pronto la basura o materia orgánica que esté por ahí pegada. Enjuagar el interior de la carrocería en lo posible, lo mismo de ahora, temperatura del agua entre 49 a 77 grados centígrados para eliminar más patógenos. El agua caliente nos ayuda a maximizar el aseo del carro. Verifique que haya quedado limpios todos los espacios donde se pueda acumular materia orgánica, tornillos, arandelas, esquinas debajo de la carrocería, en las direccionales, todo eso hay que revisarlo y reforzar la limpieza con el uso de cepillo. Antes de ingresar a la cabina, ojalá que haya un cambio de ropa cuando vamos a entrar a hacer el aseo en la cabina. Todo esto que quedó sucio después del lavado, depositarlo en un lugar para la ropa sucia, para no entrar con las botas empantanadas a la cabina, con ropa sucia, ropa empantanada. Entonces dañamos todo el proceso que venimos haciendo. Limpiar el volante, las manijas, puertas, tablero con solución desinfectante. Por eso les decía lo importante de que no hayan accesorios y todas estas cosas que se ponen dentro de un camión. Hay que verificar también los pedales, el piso de la cabina y ojo, el tema de los paños, que los paños que se estén usando para limpiar de verdad sean paños limpios, paños aseados, no que sea el mismo trapo con el que vienen limpiando 3, 4 camiones, porque como no se ve tan negro, no está tan sucio, pues simplemente estoy regando la contaminación de los otros carros. Se recomienda no reciclar agua de lavado, puede contener agentes patógenos que sobreviven en el agua, por ejemplo el PIRS sobrevive en agua. Después, lavar los utensilios usados en el lavado, ubíquelas en un área limpia y seca. Eso hay que verificarlo en el lavadero. El manejo que se le está dando a los equipos, cómo los están almacenando. Estacione la carrocería pendiente para drenar exceso de agua estancada y dejar secar. No deben de quedar los charcos en la parte de adelante de la carrocería, no debe quedar agua acumulada, esta debe escurrir completamente y hay que revisar que el carro se seque por completo. Ahí sí, cuando el vehículo está seco, se procede a aplicar el desinfectante en toda la superficie externa del camión. Hay que tener en cuenta entonces la dosis, el tiempo de contacto recomendado con el proveedor antes de empezar, antes de volver a usar el camión y poderlo cargar de animales o de concentrado. Y permitir que todo el camión esté completamente seco antes del siguiente cargo. En eso consiste el proceso del lavado. Entonces, con la verificación del proceso, les voy a hacer una pregunta y quiero que la analicen los productores que están escuchando la charla. ¿Ustedes qué tan exigentes deberían de ser en la verificación del lavado del camión? ¿Hasta qué punto deberían de llegar y ustedes revisar un carro o irse al lavadero a revisar cómo lo están haciendo? O los productores o los técnicos. Entonces, cuando empezamos a ver estas imágenes de carros supuestamente lavados y vemos el piso de un vehículo todavía con materia orgánica que no se removió, ¿hay qué tan exigentes deberíamos de ser? Estos rieles debajo de la carrocería que no se lavan, muchas partes la descuidan o simplemente pues no pasa por ahí la máquina, la hidrolavadora, eso queda quieto. Las varas de la carrocería debajo de las láminas del piso. Alejandra, Sí, toda la razón, Alejandra. Sí hay que ser muy exigentes con el tema
y ahí vemos las fallas y son carros lavados. Estas fotos son de carros que supuestamente están lavados y desinfectados. Vean debajo de las varillas, que sí restrieguen, debajo del piso, las esquinas todavía con materia fecal. Entonces vean lo delicado que puede ser no verificar el lavado o que no se haga el lavado de los vehículos, en techos, rincones, todavía materia fecal pegada en partes que son de difícil acceso, pero que se deberían de lavar. Con una máquina con buena presión y buen cepillo se deben de quitar. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿qué tan exigente se debería hacer en la verificación del lavado de los vehículos? Vean lo importante que es verificar esto. ¿Qué tanto quiero proteger la granja? ¿Qué tanto estoy dispuesto a invertir en bioseguridad para proteger la granja? Gastarme 30.000, 50.000 pesos más en el lavado del carro, en más productos, en distintas alternativas que puedan haber. ¿Qué tanto quiero proteger la granja y qué tanto están dispuestos a invertir para proteger? Entonces, cero presencia de heces en los camiones lavados. Cero tolerancia a materia orgánica cuando la encuentren en el camión antes de ingresar a la granja. Otro punto importante, que a veces nos descuidamos, los elementos de carga y descargue. El que llega al camión, el que va a ayudar a cargar, el ayudante, el jotero, con las botas sucias, totalmente prohibido. Debe llegar con botas limpias. Si llega con botas propias, pues que las lave y que las desinfecte antes de iniciar el proceso de cargue o de descargue. Lo mismo el ayudante. O si tienen forma de darle dotación al conductor de la granja, que antes de iniciar todas las tareas tenga su propia dotación, mucho mejor. Unas botas y un overol extra no es significativo para cuidar bioseguridad. Estas salas que usamos para cargar los animales o para moverlos, ¿qué tan juiciosos somos al momento de terminar el proceso de carga de animales? Si las están lavando, las están desinfectando. Este es un implemento que está saliendo al embarcadero, casi que contacto con el camión. Entonces sí les estamos haciendo aseo. Lo mismo las paletas o las botellas o lo que estemos usando para cargar los animales o para moverlos, que sí se esté lavando y desinfectando después del proceso de cargue. Evitar todos estos pliegues. Si ya se nos va dañando el material, se nos van dañando estos insumos con estos pliegues que pueden retener materia orgánica, eso tenemos que evaluarlo. Si no cambiarlo, hacerle el mejor aseo que se pueda. Vea los residuos de todavía materia orgánica en una tabla de estas. Importante, cuando ya vamos a montar el programa de desinfección, qué tipos de desinfectantes vamos a usar. Ese tema hay que evaluarlo, lo tienen que estudiar, ya sea con el proveedor de desinfectantes de confianza, con el asesor, pero qué tipo de desinfectante vamos a usar, saber cuáles son las características de este producto. Vean que todos tienen distintas características. Acción rápida, miren que otros tienen acción lenta, eficacia afectada por el pH, por ejemplo, con las biguanidas, todas actúan distinto, precipitación de proteínas, desnaturalización de proteínas, se liga a fosfolípidos de la membrana de la célula, etcétera. Todo este tema de los antibióticos, de los desinfectantes es un mundo, pero tenemos que estudiarlo y tenemos que saber qué es lo que vamos a aplicar. Vean la siguiente diapositiva, los tipos de desinfectantes, cómo afectan el tipo de bacterias. Entonces, los virus envueltos, cuando hablábamos de PIRS y de PET, que son virus envueltos por una capsulita, qué tan efectivo es un alcohol, por ejemplo, vemos el simbolito del más, como por ejemplo un aldehído, o los fenoles, o los amonios cuaternarios. Pero entonces también están las precauciones que hay que tener cuando los vamos a manejar. Unos son inflamables, otros son cáusticos, cancerígenos, entonces ahí toca usar unas buenas protecciones. Y las eficacias que tienen con materia orgánica, con aguas duras y con jabones y detergentes. Todo este tema, antes de nosotros entrar a usar un desinfectante, que por costoso, que el nombre, que me lo recomendó el vecino, que me lo recomendó el amigo, esto tenemos que estudiarlo, tenemos que ser responsables con los productos que vamos a usar antes de montar un programa de desinfección, tanto para la granja como para los vehículos. Entonces, recomendaciones de acciones. Hay que verificar el estado de limpieza de los vehículos y haciendo seguimientos periódicos del proceso. Tenemos que ser muy juiciosos con esto y de verdad verificar cómo está haciendo el proceso de lavado y desinfección.
el uso de la segunda desinfección para el ingreso al predio, no que porque viene lavado, que es el conocido, que es de confianza, yo sé que lo lavó bien en el lavadero, pues simplemente el carro entró a la granja. No, hay que aplicar la segunda desinfección antes de entrar por el cerco perimetral. Capacitación al personal para mejor verificación, especialmente al conductor. Yo sé que es un proceso a veces difícil con los conductores, pero todo está en el tema de concientizar al personal que de verdad la bioseguridad es demasiado importante. Para mejorar la verificación de procesos debe haber un líder de bioseguridad en cada sitio productivo. Si es una granja grande, si es una granja pequeña, aparte del dueño, tiene que haber alguien de la granja comprometido con todo el tema de bioseguridad, comprometido a que se va a meter, llegó el camión y va a salir y va a revisar el carro, va a revisar la cabina, va a revisar que el conductor llegó con la ropa limpia, con las botas, que de verdad pasó por el arco de desinfección o que de verdad se le hizo la desinfección con la bomba de espalda. Hay que conocer el tipo de vehículos usados, ahí está, esa es la importancia de esa encuesta que se hizo acá en APA. Mayor información sobre los proveedores de transporte. Tenemos que conocer a nuestros conductores, quién nos está proveyendo este servicio, cuáles son las prácticas, cuáles son las rutas, de verdad qué lavado está haciendo, qué es lo que mueve el conductor. A veces con un tercero es complicado, pero hay que tratar de hacerlo. El control de los procesos, el control del lavado, el control de la desinfección. El trabajo en conjunto da mejores resultados. Siempre hay que tener un enfoque en disminuir los riesgos. Evitar la entrada de una enfermedad es difícil. Siempre va a haber el riesgo que entre por más biosegura que sea la granja. Pero lo que hay que buscar es disminuir el riesgo al mínimo. Y el riesgo, como les digo, nunca es cero. Siempre va a haber el riesgo de que nos entre una enfermedad. Entonces, como conclusiones, la bioseguridad es responsabilidad de todos y para todos. Todos los que tengan que ver con la producción son responsables por la bioseguridad. Hay que evitar la entrada y propagación de nuevas enfermedades a la granja. Tenemos que ser disciplinados con el orden, la higiene, hay que con el control de plagas y las acciones preventivas, los planes sanitarios, todo lo de bioseguridad, la entrada de las visitas, la entrada de los vehículos, buscando pues los óptimos resultados con todos estos procesos y tener cuidado con todo lo de las transmisiones de enfermedades. Como conclusión, la salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Es para que lo tengan en cuenta. Eso sería todo. ¿Hay alguna duda ahí en el chat? ¿Alguna observación? Jessica, ustedes. Van a socializar la encuesta por parte de Jessica. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. A Julián, muchísimas gracias. Entonces, queremos darles a conocer más o menos en este término de este mes. ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué quieres? Vamos a socializar la encuesta, entonces lo vamos a hacer entre Vanessa y yo. Esta encuesta fue realizada por el personal del departamento profesional, específicamente Andrés, Daniel y Juanita, ¿sí? Que estuvieron presentes ante las llegadas de los conductores a la planta y vamos a ver qué resultados tenemos. Yo quiero hacer hincapié en algo. Hoy tenemos claro que hemos compartido enfermedades como fue el PRED, ¿sí? También tenemos claro que estamos compartiendo enfermedades como lo que es el PIRS. Y para nadie es un secreto que tenemos un vecino en América Latina que ya tiene fiebre porcina africana. Entonces, es muy importante que tengamos y hagamos énfasis en nuestras granjas porcinas, en las medidas de bioseguridad. Si bien hoy estamos enfocados en el transporte, porque en Porcicultores APA nos preocupa someramente y seguimos haciendo esfuerzos por mejorar este aspecto, queremos que cada uno de ustedes en sus granjas se blinden. Cada uno de ustedes adopte estas medidas de bioseguridad, que cuando ustedes miran los costos de la bioseguridad no son nada a comparación
de lo que implica una enfermedad. Entonces, Julián en su charla también nos mencionó qué costo tuvo para China esa mortalidad por la fiebre porcina africana o la peste porcina africana. Entonces, pensemos cómo sería el escenario si llegara acá. Entonces, queremos como compartirles esto y hacer también un llamado de atención. Si nos escuchan propietarios, si nos escuchan profesionales, ahorita estaba viendo pues todas las personitas que están conectadas, y hagamos una autoevaluación, una autoinspección para mejorar estos aspectos. Le doy paso a Vane. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan de manera virtual. Queremos dar pues entonces conocimiento a la socialización de los resultados de la encuesta que se llevó a cabo a los transportadores de alimentos. Como lo ven entonces en esta primera diapositiva, tuvimos un total de 114 encuestados y a partir de las preguntas de la encuesta determinamos qué tipo de carrocería encontrábamos en cada uno de esos vehículos de las personas encuestadas. Tenemos entonces que la mayor preponderancia de vehículos tiene su carrocería en madera. Ahorita Jessica nos va a hablar un poquito de las implicaciones que esto tiene a nivel de bioseguridad. Tenemos un 50% de vehículos que tienen carrocería en madera, un 23% con carrocería en aluminio y un 22% con carrocería mixta, solamente un 5% con carrocería tipo termoquín. Es importante hacer mención acá que Porcicultores APA le hace bastante fuerza a la especialización de los vehículos. Tenemos que llegar al punto en que los vehículos estén especializados para cada una de las funciones, para el transporte de animales y el transporte de alimentos. Bueno, como Vanessa lo mencionaba, que es muy importante para nosotros hoy, tener claridad de cómo estamos. Lo ideal para el transporte de los cerdos a planta de beneficio sería aluminio. La madera hoy por hoy va en detrimento de lo que es la bioseguridad. ¿Por qué? Porque la madera maneja algo que nosotros conocemos como poros, ¿sí? Y entonces se hace difícil, así tengamos todos los equipos, ahorita incluso para el lavado de los vehículos y la desinfección, ese uso de detergentes, Julián nos mostraba que era muy importante utilizar espumadoras. Aún así, contando con estas tecnologías, lo ideal sería no contar con vehículos de madera. Entonces, hagamos cuentas, ¿cierto? Hagamos cuentas, siempre concienticémonos. Cuando hablamos del termoquín, entonces yo los conozco realmente, pues los vehículos que son de furgones. La diferencia que vamos a tener son los que están refrigerados y los que no están refrigerados. Ojo que los que están refrigerados son porque transportan canales y obviamente esos no estarían incluidos para el transporte, supongamos, de lo que es el alimento, sino para su especialidad, que es el transporte de canales. O los que son los furgones que no tienen refrigeración, pues bueno, estos estarían totalmente apropiados y óptimos para ese tipo de transporte. Bueno, acá tenemos pues una diapositiva sobre la cual vamos a pasar un poco rápido, que es la capacidad de los vehículos que se encuestaron. Tenemos que el 54% de los vehículos están ubicados dentro de la línea de 6 a 10 toneladas y el 49% en la línea de 1 a 5 toneladas. Bueno, en cuanto a los vehículos que transportan adicionalmente al concentrado y también visitan planta de beneficio, tenemos que los 114 encuestados a la respuesta de si transportan o no a planta de beneficio, tenemos el 57% de los encuestados, es decir, 65 en total, y 43%, es decir, 49 encuestados no transportan animales a planta de beneficio. De esos encuestados, también una de las preguntas fue
que si carga a más de un accionista, que esto también se convierte pues en un riesgo inminente contra la bioseguridad, tenemos que el 77% no transporta o no le transporta más de un accionista y el 23%, es decir, 26 accionistas sí comparten el vehículo con otros accionistas. Es importante para aquellas personas que utilizan este vehículo que es compartido, tengamos claridad del aspecto sanitario de la otra persona y también tengamos un contacto muy directo con el conductor para hacerle capacitación de las buenas prácticas de aseo y desinfección que se deben tener en cada uno de estos vehículos. Ideal, cada predio debería contar con su propio vehículo, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas era de aquellos que transportan animales a planta de beneficio, recuerden que representaba el 57%, ¿a qué plantas transportaban? ¿Me regalas, por favor, espacio para dar los porcentajes, Víctor? Bueno, entonces las principales plantas a las que se transporta animales es frigoporcinos, encabezando por el 29%, 19 de los encuestados hacen mención que llevan animales hacia Bello. Central Ganadera sería entonces la segunda dentro de la lista con un 18% y un total de 12 encuestados, y las otras distribuidas en el resto de plantas de acá de la zona, incluyendo unos que transportan a más de una planta de beneficio. Eso es importante por lo que mencionaba Juliana ahorita. Nos estamos dando cuenta que todos nuestros vehículos están transitando sobre las mismas vías. Es decir, si nuestro vehículo va de la planta de alimento a la granja y de la granja va a la planta de beneficio, pues aquí están enfocadas o centradas las plantas de beneficio que se están visitando, y pues es muy importante esos procesos de aseo y desinfección a los que son sometidos los vehículos cuando van a ingresar a la granja. ¿Para qué? Para garantizar esa práctica de bioseguridad del no ingreso de enfermedades a nuestro predio. Bueno, ahora acá entramos entonces al tema del lavado y la desinfección de los vehículos. Esta pregunta estaba enfocada básicamente así: ese total de encuestados, lavado del vehículo antes de ingresar acá a la planta de beneficio, un total de 101 encuestados, es decir, el 89% manifiesta que lava el vehículo antes de ingresar a la planta. El 6%, es decir, 7 encuestados, manifiestan que no lo lavan, y un 5% adicional manifiesta que lo hace solamente a veces. Hay que tener en cuenta algo. Estos vehículos vienen lavados, entonces es por la exigencia que está haciendo la planta de alimento. Recordemos que cuando estuvo el PET hubo una unión generalizada en todos los lugares. Hablo específicamente de las plantas de alimento. Se desinfectaban los vehículos y, como lo mencioné ahora previamente, en Porcicultores APA se mantiene esa práctica. ¿Por qué? Porque constantemente nos estamos cuestionando por esa bioseguridad en general, y esa es la invitación que estamos haciendo hoy. Ese es el cuestionamiento que queremos dejar. Venga, ¿cómo estoy transportando todo lo que llega a mi granja? ¿Sí? ¿A qué sitios estoy llevando mi vehículo? ¿Y qué prácticas de aseo y desinfección, de limpieza y desinfección estoy poniendo en cada uno de estos vehículos?
Bueno, de aquellos que manifestaron que lavaban el vehículo antes de ingresar a APA, entonces pues también se les hizo la pregunta de que en qué momento lavaban el vehículo, y de esos 101 encuestados que respondieron que sí lo lavaban, el 49%, es decir, 43 encuestados, respondió que antes de entrar a la planta lavaba el vehículo. El 44%, es decir, 47 encuestados, manifiestan que lavan el vehículo a la salida de la planta, y el 7% no sabe en qué momento lo hace, posiblemente porque hubiese sido un conductor encargado o momentáneo al momento de la encuesta. Esto corrobora lo que les estaba mencionando anteriormente. Aquí hay una buena cultura y eso es lo que queremos con esta charla de hoy, con esta socialización. Pretendemos generar conciencia de lo importante. Ojalá tengan claro que ojalá lo indicado sería tener segregados nuestros vehículos. Caminemos hacia allá. Muchos pensarán, venga, es que no tengo dinero para esto, para otro. La porcicultura, todos sabemos que tiene sus altos y sus bajos, y los que son juiciosos en los bajos, aún así, les va muy bien. Entonces, el hecho de tener buenas prácticas en la producción, el hecho de tener claridad en nuestras cuentas, el hecho de llevar nuestros predios a la empresarización, nos va a dar información clara de qué es lo importante, de hacia dónde debo ahorrar, hacia dónde debo enfocar mis esfuerzos. Y esto que estamos haciendo hoy, esta socialización, donde vemos que ya hay una conciencia de lavar y desinfectar el vehículo para venir a planta de alimento, a cargar y luego ir a granja, es un buen proceso. Bueno, continuando con aquellos que lavan el vehículo antes de ingresar a APA, se les preguntó también que cuál era el protocolo que usaban para lavar el vehículo. El 66%, es decir, 71 encuestados, manifiesta que utiliza solo agua y jabón para hacer el protocolo de lavado. El 24%, es decir, 26 encuestados, manifiesta que utiliza agua, jabón y desinfectante, y el 1% manifiesta que solamente hace el enjuague del vehículo. Ahora Julián hizo mucho énfasis en todo lo que era el proceso de limpieza y desinfección de ese vehículo. Entonces hay que hacer hincapié que el enjuague prácticamente no nos está sirviendo para nada, ¿sí? Y que además del agua y jabón debemos tener un buen detergente. Y él hizo énfasis en los tiempos, el tiempo de secado, todos esos procesos, tener claridad en estos procesos ayuda a optimizar nuestra bioseguridad. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de las prácticas al momento del cargue. Del total de encuestados también entonces se hizo la pregunta de si desciende el vehículo durante el cargue, y el 71% responde que sí desciende el vehículo. El 24%, es decir, 27 encuestados, responde que no desciende el vehículo al momento del cargue. Este cargue estamos hablando del cargue de alimento, y el 5%, es decir, 6 personas, no dieron respuesta a esta pregunta. ¿Qué relevancia tiene esta pregunta? Cuando estuvimos en el caso o en el momento álgido del COVID, los conductores no se bajaban a inspeccionar el cargue. Digamos que Porcicultores APA cuenta con un sistema de cámaras para verificar y auditar también los procesos de cargue. ¿O qué queremos hacer mención con esto? ¿Cierto? Que cuando se deben extremar las medidas de bioseguridad, lo hacemos y tenemos la posibilidad de hacerlo de una forma correcta. Con el aspecto del COVID nos tocó implementarlo, ¿cierto? Y ponerlo en práctica, y en términos generales dio resultado. Entonces es así, supongamos, con aspectos como el PIRS o una posible fiebre porcina africana. ¿Qué tenemos en cuenta? Venga, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de esa enfermedad?
de ese virus, si está en el medio ambiente, cuánto me sobrevive, es susceptible de esa desinfección con los productos que yo generalmente cuento en mi cabina, que yo cuento en mi granja, ¿sí? Entonces, como responder todas esas preguntas y tener claridad de estos procesos, y a lo que va a colación con esta pregunta, que todas las medidas de bioseguridad siempre son susceptibles de estar mejoradas. Por eso siempre debemos cuestionarnos cómo estamos hoy, qué estamos haciendo hoy, qué puedo mejorar, ¿sí? Bueno, ya para dar pues como finalización a la encuesta que se llevó a cabo, se les indagó también respecto a los lavaderos que actualmente se usan para el protocolo de limpieza de los mismos, y encontramos que en su gran mayoría los que respondieron lavan su vehículo en Bello y en un lavadero llamado JD. Así sucesivamente pues tenemos una lista grande de lavaderos que realmente no sabemos las prácticas pues que utilizan a la hora de lavar y hacer todo el protocolo de aseo y desinfección de los vehículos, dado que hoy no contamos con lavaderos especializados en el ámbito pecuario. Yo creo que lo más importante acá es ir generando conciencia en cada uno de nuestros conductores, y luego cuando vamos y le decimos, venga, ve y lávalo allí, ¿cierto? Entonces ve y lávalo allí, te puedes dar una pasada por ese lavadero y venga, cuénteme cómo es esto, qué hacen. Julián mencionaba algo de las aguas reutilizadas. Entonces, creo que es muy importante que tomemos conciencia de esto e ir un poco más allá. Seamos profesionales, así seamos dueños de granjas o si somos conductores, todos jugamos un rol importante en este proceso de lo que es cuidar nuestra bioseguridad colectiva. Es que debemos tener un aspecto de conciencia social. No es que mi predio fue positivo a PIRS, no, es que cómo está Antioquia, cómo está el país, y todos contribuimos en ello. Entonces, hoy es más como queríamos contarles qué hicimos, ya sabemos un poquitico más de cómo estamos y cómo tenemos que trabajar todos juntos. Les agradecemos la asistencia, esto era lo que queríamos compartirles, esto también va a quedar más adelante en nuestro canal de YouTube. Vane les va a dar otro anuncio. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por la asistencia, y les recordamos a todos aquellos que no han dejado sus datos de asistencia para que por favor participen en la premiación al final del año de los incentivos que reconoce APA por asistencia a las capacitaciones. Recuerden que deben dejar el nombre del asistente, el nombre de la granja y el nombre del accionista. Muchas gracias a todos por asistir.